en Facebook. Y para hablar de psicología, una de las personas que más nos gusta traer es Marta Dueñas, a la que vamos a saludar y dar la bienvenida. Marta, buenos días de nuevo. Buenos días, chicos. Buenos días, bienvenida, Marta. Muchas gracias. Tenemos ganas de verte. Sí, muchas gracias, de verdad. se nos hace largo. Sí. Esto es verdad. 15 días son largos, ¿eh? Se nos hace un poquito larga la espera y además porque la última vez que viniste nos hablaste de un tema que a todos más o menos nos afecta, que es un poco pues lidiar con las expectativas que tenemos en los demás, en nosotros mismos, y hoy vamos un poquito más o menos como a completar aquella sección. Cuéntanos. Bueno, vamos a hablar de cómo aprender a decepcionarnos. Uf, temazo, ¿eh? Creo que es, Sí. casi a diario o muy a menudo, ¿verdad? Todos tenemos Sí. una decepción por algo, por alguien. Pues la Por verdad que es supuesto. muy importante. Ya lo creo, Sí. Sí, y habría que un poco que matizar, porque nosotros nos podemos decepcionar por cuestiones de los demás, cuestiones del mundo, cuestiones, no sé, pero también cuestiones nuestras, ¿no? Decepcionarnos con nosotros mismos. Sí, claro. con nosotros mismos, por cualquier tema que yo he tenido pues una expectativa de un rendimiento o de cualquier otro tema, ¿no? Y no haya llegado. Ahí yo creo que también un poco ese tema, ¿no? De tener los pies en el suelo, quizás una mano mirando al cielo, pero también los pies en el suelo, no sé, de alguna forma no está mal, porque hoy en día, en este mundo que hablamos muchas veces de Mr. Wonderful, es tú lo puedes todo, venga, Bueno. venga, vamos, que lo que Sí. sea, que quieres ser astronauta, venga, Venga, para adelante. No, no que, solo que quieres ser cantante, También. A lo mejor el iTunes también te ayuda. Con 50 yo qué años, sé. con 50 años, Yusef no puede ser astronauta, porque te tienes que haber puesto antes. Efectivamente. Es verdad que lo que no se dice ahí en ese mensaje es todo lo que hay que trabajar y luchar para llegar a eso, evidentemente. Por supuesto, y que incluso gente que pudiera trabajar mucho en eso, quizás esa no sea, no lo sé. Por ejemplo, imaginaros el tema de los niños muchas veces. Quiero ser bombero, pero resulta que es una persona que tiene claustrofobia, Claro. que Claro. tiene vértigo, miedo a las alturas y encima, pues... se marea cuando ve la sangre. Efectivamente, Por entonces por ejemplo. mucho que quieras, al final eso es muy difícil. O que te pidan que tengas que medir, no sé, un 80 y midas un 50. Claro. Es decir, que hay cosas a las que por mucho que queramos es difícil llegar. Y eso también está bien saberlo, no pasa nada. Si la cuestión es conocernos bien a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras potencialidades, trabajar en ellas y desde ahí... hacer lo que mejor podamos, nuestra mejor versión. Muchas veces los padres habitualmente con los niños, con los adolescentes, sobre todo con los niños, suelen llevar a clases particulares cuando van mal en algo en el cole, ¿no? Sí. Es lo normal, mates, lo que sea, pues les llevan a clases particulares. ¿Qué sería lo ideal? Llevar a clases particulares de lo que se les da bien. Para potenciarlo. Para potenciarlo. Claro. A veces es esa parte, ¿no? Que nos demos cuenta que nosotros como seres humanos también deberíamos estar ahí. Y si nos escuchamos de verdad y nos conocemos de verdad, sabemos qué es, en qué cuestiones podemos brillar, de qué manera, y siempre, en la medida de lo posible, con un poco de intención de ayuda a los demás o ayuda al mundo, ¿no? Porque aquello que hacemos también tiene que ser importante en ese sentido. Yo creo que también hemos venido todos, de alguna manera u otra, a colaborar, más que a competir. Lo que pasa es que esta sociedad sí que nos lleva un poco a la competitividad y a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero los seres humanos han conseguido cosas gracias a la cooperación siempre. Claro. Entonces, bueno, también tenerlo en cuenta no está mal, ¿eh? Esa decepción de la que hablas, además, en redes sociales se lleva muy mal. No se muestra, nada más que se muestran éxitos, Sí, y además sí. muchos de ellos ficticios, Claro. las cosas como son, y Absolutamente. crea en los demás, sobre todo en los más jóvenes, pues una sensación de es que haga lo que haga, estoy perdiendo, ¿no? Sí. Y si alguien no tiene la autoestima sana, llegan los haters y te ponen un montón de comentarios hirientes Sí. y la Para eso persona... hay que servir, para estar ahí, ¿verdad? Totalmente, Y luego también totalmente. otras cosas que, oye, yo me parece bien que cada uno con sus redes sociales que haga lo... Con su capa un sallo, ¿no? Sí, Que decían. Sí, es lo que Claro. te digo, pero que hay veces que muestran solamente la felicidad, ¿no? Absolutamente, El gran momento. Y que la Totalmente. fingen, Perdón, Gertrude, también. de este Totalmente, viaje, de este tal, de este... Y el día a día, pues es duro. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Para todos. para todos. Hablo en general para todos. Todos tenemos una dificultad, todos tenemos a lo mejor un mal día, un tropiezo de algo que nos ha hecho ya, pues, todos. Y no ni Total. todo es tan feliz, ni todo es tan malo, ¿no? Sí, Es lo sí. que hay personas que muestran todo. Como digo, que están en su derecho, son
sus redes sociales, yo jamás me metería en eso, ¿no? Pero sobre todo, como dices tú, Yuse, le puede perjudicar muchísimo a los más jóvenes. jóvenes. Y que el Totalmente. mensaje sería, hay un mal día, hay una mal... No pasa nada. Ese sería Claro. básicamente Sí, el mensaje, sí, ¿no? total. Y un poco hablando de redes sociales, al final es verdad, es que comparten, es que exhiben, más allá incluso de compartir, Sí, exhiben. sí. Porque muchas veces se dice, no, es que estás compartiendo y queda guay, ¿no? Es como, pero no, te exhibes y no sabes esa información dónde va, ni de qué manera, ni cómo. Entonces, de alguna manera también hay gente que se dedica a eso, bueno, y cada uno efectivamente Claro, que haga puede lo hacer lo que quiera. Efectivamente, pero es verdad que todas esas personas también pasan malos momentos, también Por pueden estar supuesto. mal, o tener a alguien mal alrededor, es decir, que solamente mostrar una parte como si hubiera personas que solo mostraran lo malo, quiero Claro. decir. Tampoco sería lo normal, o sea, Efectivamente, ni todo es tan malo ni todo es tan bueno. efectivamente. Entonces, de alguna manera, poner cierto criterio de nuestra parte de decir, bueno, yo me quedo con lo que me quedo y pongo ahí un filtro si puedo, que eso no está mal, ¿eh? Entonces, sobre todo para el tema de las decepciones, habría que tener en cuenta que cuando las decepciones tienen que ver con los demás, hay que poner ahí, no sé, una especie de límite. ¿Por qué? Porque yo igual no voy a poder hacer que esa persona cambie, quien sea, Eso es porque complicado. yo piense que está teniendo un comportamiento que realmente objetivamente pueda ser tóxico con esa persona, con las otras, etcétera. No puedo, por más que intento y sigo, no, me tengo que cambiar yo en todo caso o poner límites y decir chao. Claro. ¿Por qué? Porque si no es súper difícil. O sea, si yo la expectativa que tengo es que la otra persona cambie para que esté mejor o para que esté mejor yo, mucho peor, porque ahí me puedo quedar en algo que puede que no cambie nunca. Entonces, Sí. ojo con las decepciones que tienen que ver con los demás, ¿eh? Ojito. Y ojito. también las que tienen que ver, perdona, yo sé, Sí. con nosotros mismos hay veces que es una lucha continua interna, Sí, ¿no? Hay sí, veces sí, que no, sí. que Esas son peores, ¿eh? Claro. De gestionar. Ahí Total, está, Sí, sí. total, te quiero total, decir, cuando tú total. mismo te castigas y te dices, jolín, no lo he hecho bien, y hay veces que nos castigamos tanto como que nada estoy haciendo bien. Total, Entonces, llega un momento total. que te lo crees. Te mortificas Total, sin necesidad. totalmente. Sí. Pero fijaros, ahí es donde sí que tengo control. Es lo que se llama en psicología locus de control interno, aquello que yo puedo controlar, Claro. y locus de control externo, yo puedo querer que eso cambie, pero es que no depende de mí, o no depende de mí al 100%. Claro. Pues ahí es donde, ojo, porque quizás cuando yo me machaco puedo dejar de hacerlo. Hay psicoaprendizaje sobre cómo hacerlo, ¿no? Sobre cómo tratarnos bien, incluso, y yo muchas veces digo, tratarnos como si fuéramos nuestra propia abuela, una abuela cariñosa, ¿eh? Una abuela que te regaña un poco si lo has hecho mal, pero que te quiere, que te en general te perdona da y que te mimos. abraza. Claro. Entonces, de alguna manera, si sabemos hacer eso con nosotros mismos, y eso es un entrenamiento, ahí pues no nos decepcionamos tanto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque bajo las expectativas a veces, o las adapto realmente a lo que estoy viviendo, porque en ocasiones nos pasa que, no sé, hace 10 años era capaz, yo qué sé, de hacer X, Y y Z, y ahora no. Y tengo Bueno, que adaptarme, y eso claro. es parte de la vida, y eso está bien también, porque luego hay otras potencialidades que tengo ahora que no tenía antes. Claro, por otro Entonces, lado, habrá cosas que ahora sé claro, hacer. absolutamente. Entonces, de alguna manera, la capacidad de adaptación en esta vida es excelente. Pero es cierto que esto también es cultural y generacional. Sí. Es decir, esto se llama tolerancia a la frustración y esto se entrena, ¿vale? Pero por cómo hemos vivido nosotros, que somos más o menos de la misma generación, quizás tenemos un poco más de tolerancia a la frustración que las nuevas generaciones, Sí. porque ellos lo tienen o lo han tenido todo absolutamente de forma inmediata y ya. Incluso nosotros nos adaptamos a eso también, porque muchas veces, y yo creo que no es algo bueno, vamos y compramos en Amazon, donde sea, nos lo traen al día siguiente en lugar de ir a la tienda. Al final, ir a la tienda también era relación social, Claro. también era Claro. hablar, también era salir de casa. ¿Cuánta gente incluso ya no sale de casa para nada? Se lo pido a Globo, me lo trae de la farmacia, Sí, no sé sí. qué. Por la cuestión que sea, pero al final tendemos a aislarnos. Ojito con esto. Entonces, y además, un poco también por promocionar también por los negocios locales, lo tal, que somos Hombre, todos. faltaría Es más. un tema de red, de Claro todos, que ¿no? sí. Pero de alguna manera es eso, ¿no? Yo Entonces, creo, perdona Marta, Sí. que todo comenzó con la pandemia y hay Sí. personas que ya Sí, sí, están sí. metidas, que yo lo veo también un poco como cuando tienes, no me sale la palabra ahora, estábamos hablando ayer precisamente con la doctora Rosa Cañón, una adicción. Ah, sí. Claro, que puede ser claro. adictivo. Absolutamente. Las compras compulsivas, que se Claro. llama, Sí. eso es una adicción, se llama adicción sin sustancia, ¿no? Adicción comportamental. Entonces, claro, eso es un peligro. O pues personas que pueden estar muchísimas horas en videojuegos, etcétera. Al final es como que te aduce la pantalla, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es un poco como la recompensa inmediata, es la dopamina al cerebro inmediata. Y sin embargo,
antes pues veíamos una serie y nos teníamos que esperar una semana. Que la gente lo sepa, la gente joven. Y sobre todo porque nos teníamos que esperar a ver el siguiente capítulo. Una semana, si no más, porque claro, cuando salía una película, ahora cuando vas a ver yo por ejemplo, Gertrude y yo lo hablamos siempre, que no vemos trailers, porque antes un tráiler eran 15, 20 segundos, medio minuto. Ahora el tráiler es media película. Porque te tiene que convencer y tienes que asegurarte de que te gusta antes de ir. Pues no, mire lo que le digo, yo voy a ver una película y ya veré si me gusta después. Claro. Y además, como estamos casi mucho más acostumbrados ahora a ver cosas tan cortas, tan inmediatas, casi hasta lo de ver una peli la gente hasta le cuesta, que es una pena, o ya leer un libro, imaginaros. Bueno, ahí ya madre no mía, claro. Porque... Entonces, qué lástima, ¿no? Porque esa recompensa inmediata es algo que justo genera, esa dopamina inmediata genera adicción. La dopamina buena es aquella del esfuerzo, ¿no? Aquella de, por ejemplo, ir al gimnasio, por ejemplo, pues visitar la naturaleza, aquella que es de pico pala, claro. aquella, por ejemplo, del estudiar algo a largo plazo o por el simple placer de hacerlo, porque igual ya no me hace falta estudiar, pero quiero, ¿no? Y mucha gente lo hace, ¿no? Aquí ahora mismo hay cursos súper interesantes, por ejemplo, en la UNED de Torrevieja. Entonces, bueno, que yo creo que ese tipo de cuestiones al final son esa dopamina buena y que debemos ir hacia ella. Por eso hay que entrenar esa tolerancia a la frustración, que en muchos casos es cero ahora mismo, ¿no? Entonces, creo que es algo cultural, social, que nosotros hemos vivido de otra manera, pero que quizás las nuevas generaciones, en ese sentido, como que lo han tenido inmediato, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues es importantísimo, desde luego, y todo lo que estás comentando, como siempre, súper interesante. Y bueno, yo quería hacer una pregunta, si se me permite, porque hombre, claro, estamos ahora lo que dice Marta. los jóvenes, cuanto más adolescentes y más jóvenes peor, no tienen una tolerancia a la frustración muy grande. Pero dices que se entrena. ¿Cómo podemos llegar a entrenar a nuestros más pequeños para que la frustración no sea el fin del mundo, sino sencillamente algo normal? Bueno, pues decirles que no. Directamente. Decirles que no, poner límites, claro. Porque ahí aprenden a que la vida nada es gratis, en que en la vida va a haber problemas, en que en la vida también va a haber límites. Si aprenden a tenerlos en la infancia, en la adolescencia también está bien. Mucho mejor en la infancia, en la adolescencia es más difícil, ¿eh? Entonces, empezar en la infancia a poner límites sanos. Ojo, si todo es un no, nada es un no, es decir, tampoco en su justa medida, pero que no lo consigan todo o... Fijaros, que lo consigan, por ejemplo, a través de un esfuerzo. Sí. Imaginaros que quieren, no sé, un instrumento. Pues venga, lo vas a tener, pero va a ser después de que, no sé, ahorres con tu paga, me lo estoy inventando, un tiempo. La mitad de lo que sea, ¿no? Al final que ellos también sepan que se lo han ganado, ¿no? Totalmente. Yo creo que es súper importante. Entonces, aprender a frustrarse tiene que ver con que a veces tenemos que poner límites y decir que no. Eso es. Es algo muy sano, además, es algo muy sano. Desde luego que sí. Bueno, pues la decepción, una palabra que en sí misma no tiene por qué ser negativa, le hemos dado una connotación negativa. Sí, de hecho a veces decepcionarnos es excelente porque nos ayuda a separarnos de personas que mejor no estar ahí, ¿eh? Claro. A veces la decepción es buena. Si miramos hacia atrás y nos fijamos... tiene su función, tiene su función, ¿eh? Tiene su cosa, sí. Una última pregunta, Marta. ¿Qué pasa cuando tenemos que separarnos de esas personas que nos decepcionan pero son muy cercanas? Hablo de familia, parejas, evidentemente, separación y punto. Pero cuando es familiar, el tema se complica. Pues, a ver, hay que hablar, comunicar, pero no solo comunicar, muchas veces entender. Pero no nos vamos a quedar en comprendo a la otra persona y yo qué. No, hablamos de lo que necesitamos, ponemos límites y si nada de eso se produce, distancia emocional, si no puedo tomar distancia física, me va a resbalar esto porque al final, y a veces distancia física incluso, porque la salud mental y muchas veces también depende de qué nos rodeamos, ¿no? Entonces, o yo practico para que haya ciertas cosas que me resbalen, que se puede hacer, ojo, o directamente tiene que haber separación, ¿eh? Claro, lo bueno es cuando tú eres capaz de hacer eso, ¿no? Claro. De, como bien estás diciendo. Claro, y se puede, ¿eh? Y se puede, pero hay personas que les cuesta más y entonces al final pues se pasa fatal. Claro, se pasa muy mal porque no es sabes gente muy cercana, separar. Evidentemente. Eso pero fijaros, a veces cuando tomo esa distancia o pongo esos límites a una persona que puede estar, imaginaros, quejándose todo el día o enfrentándome a mí y tirándome cosas que no son mías, si yo pongo límites a esa persona le voy a hacer un favor, porque también le estoy diciendo no.
Y eso es bueno, eso es excelente, porque esa persona, si no, siempre va a querer tu atención de forma insana. Entonces, Claro. si no se la das, igual hay un cambio, Claro, curiosamente. A mí ¿eh? me dijeron una vez que discutir también es una forma de comunicación, aunque mala, Sí, sí. evidentemente. Pero bueno, puede haber conflictos constructivos, Sí, ¿eh? eso sí. Es que al final, a veces el no conflicto es el conflicto en sí, ¿no? Claro. Entonces hay que poner los trapos sucios sobre la mesa, lavarlos si se puede y luego ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues tenemos hoy un tema realmente profundo. Si alguno de los amigos o amigas que nos están escuchando dice, pues mira, yo tengo este caso y lo tengo que hablar con Marta, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Marta? Pues en el WhatsApp 628-577-225, Ujú. 628-577-225, estaré encantada de contestar cualquier cuestión que necesitéis. Nosotros sí que estamos Encantado encantados. de que estéis aquí, es un Y yo. placer. Hasta dentro de 15 días se nos va a Sí. hacer largo. Sí. Sí, porque además nos bajas el ritmo vital, Sí, claro, que claro. vamos todo el día Vamos espídicos. como una Que viene moto. bien, ¿eh? Como Que una viene pila bien, en ¿verdad que descarga. sí? Viene bien. Muchas viene bien. gracias, de verdad. A vosotros, de verdad, Gracias, de un corazón. placer.